Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, donde queremos juntarnos delante de la presencia del Señor para escuchar su santa y bendita palabra. En esta oportunidad predicaré en el libro de Habacuc, capítulo 1. Hago una observación que usaré la Reina Valera contemporánea, una de las versiones de la Reina Valera del año 60, con un lenguaje más moderno, más entendible, también para que podamos en esta tarde mirar y comprender mejor el texto bíblico. En el libro de Habacuc, en el capítulo 1, tenemos la palabra del Señor para nuestra edificación. Dice el versículo 1, profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarme? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente. Estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz, que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos, a galope tendido, vienen raudos como águilas, dispuestos a devorar. Y todos ellos caen sobre su presa. El terror les precede y recogen cautivos como quien recoge arena. Se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes, hacen mofa de toda fortaleza, construyen terraplenes y conquistan ciudades. Pasan con la fuerza de una tormenta y esa fuerza la atribuyen a su Dios. Tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Tratas a la gente como a los peces del mar, como a los insectos que no tienen quien los gobierne. Los caldeos nos pescan a todos con anzuelos y nos recogen con sus redes. Con gran alegría y regocijo nos amontonan en sus mallas. Luego ofrecen sacrificio a sus redes y queman incienso a sus mallas, pues gracias a ella aumentan su riqueza y su fuente de alimento. Pero ni así dejan de lanzar sus redes, ni se apiadan de las naciones a las que siguen destruyendo sin cesar. Palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre nuestro, Padre celestial, te adoramos, te bendecimos en esta tarde. Te damos infinitas gracias porque podemos juntos estar delante de tu presencia como pueblo, como iglesia tuya en este momento tan importante para nuestras vidas, cuando, Señor, nos reunimos en torno a tu palabra. Que esta reflexión que tú nos darás a través de ella, como siempre, traiga consuelo a nuestras vidas, pueda ser edificante para cada uno de nosotros, de tal manera que en todo tiempo, en todo momento, podamos también descansar en tu promesa, en tu voluntad, que
en cada momento tú estás obrando a favor de tu pueblo, de tu iglesia. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta tarde. Rogamos que tu santa bendición acompañe a todos los presentes que están también expectantes de lo que tú quieras decirnos a cada uno de nosotros. Oramos en esta hora en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Debemos entender que en la vida hay muchas situaciones que van a quedar con una gran interrogante, preguntas sin respuesta, y que solamente podremos entender una vez que estemos en la eternidad de Dios. Ahora el profeta Habacuc en esta oportunidad será uno de los protagonistas de este hecho histórico tan importante que aconteció también cuando el Señor le mandó a profetizar al reino del sur en aquel tiempo donde la situación no era la mejor. Creemos que la profecía que él declaró en aquel momento fue justamente cuando Joacim se convirtió en el rey de Judá. Y en aquel tiempo nosotros sabemos que fue uno de los peores reinados que tuvo el reino del sur con su capital Jerusalén. Y cuando él da la profecía, se entiende la tremenda desilusión que él tiene y sus preocupaciones, porque Israel había cambiado ostensiblemente su trayectoria como un pueblo amante del Señor. De hecho, el padre de Joacim, en este caso, Josías, fue un gran rey para Israel. Él descubrió la ley de Dios e instituyó una grande reforma dentro de la nación de Israel, de tal manera que su padre permitió, por ejemplo, la lectura de la palabra del Señor. También dice la Escritura que Josías se enterneció y se humilló delante de la presencia del Señor, de tal manera que el oído, la voluntad del Señor estuvieron delante de su reinado. También la palabra del Señor nos relata que este rey llevó a sus líderes para que ellos escucharan la palabra del Señor, y toda la gente vino en arrepentimiento delante del Señor e hizo un pacto público de obedecer la palabra del Señor. Y con todo el pueblo hizo este pacto delante de la presencia del Señor de guardar los mandamientos, los estatutos, los testimonios y cumplir las palabras del sagrado libro de Dios. Pero algo muy importante sucedió, que él eliminó todas las actividades idolátricas de Israel, destruyó todos los baales, los ídolos levantados en aquel tiempo, e hizo de Israel y de su gobierno una gran nación. Un avivamiento se produjo en el tiempo de Josías. Finalmente restauró la fiesta de la Pascua, que era una ordenanza y una práctica importante para Israel, donde recordaban el gran paso que ellos habían dado de la mano del Señor para salir libre de la esclavitud de los egipcios. De tal manera que nosotros vemos al padre de este rey que está ahora en ejercicio. Cuando Habacuc está profetizando, lo vemos como un tremendo hombre de Dios. Desafortunadamente, ahora encontramos a este rey malvado, y donde Habacuc está tan desilusionado porque este rey ahora que viene y que está gobernando Israel, dice en Segunda de Reyes capítulo 23, 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces la situación es extrema, porque todo lo que Josías había hecho en bien por la nación, ahora este nuevo rey en ejercicio lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo contrario a la voluntad del Señor. Joacim
estaba en esa situación totalmente ajena a lo que el Señor quería en su voluntad. Entonces aquí encontramos que en esta situación, en este entorno, en este contexto histórico, aparece el profeta Habacuc, ahora hablando y dando la palabra profética. Y él tiene mucha interrogante, él tiene muchas dudas a la presencia del Señor, y él hace una oración desesperada. Lo que podemos mirar aquí en la Escritura, especialmente en el versículo 2 y en el versículo 3, una oración desesperada del profeta Habacuc al ver este cuadro desolador, esta situación tan horrible que se está viniendo sobre la nación de Israel. Y la palabra del Señor nos dice que él reclama en esta oración desesperada. Él dice, ¿no es cierto?, con una gran desesperación. Y su pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que yo vea iniquidad? ¿Por qué me hace espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Entonces, él hace una serie de preguntas. Aquí el texto bíblico nos deja muy claro la cantidad de preguntas. Es ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré a ti? ¿Por qué permite que yo vea iniquidad? ¿Por qué me hace espectador del mal? Hace una serie de preguntas. ¿Por qué? Y está bueno que se puedan hacer estas preguntas. Recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, él preguntó al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces es bueno hacerle preguntas a Dios, estas preguntas que son importantes, que son cruciales para nuestra vida, porque Dios entiende las preguntas del por qué. Ahora el versículo 3 insiste, ¿por qué permites que yo vea iniquidad? ¿Por qué me hace espectador del mal? Dios lo había llamado a profetizar contra esta situación y solo veía destrucción y violencia. Ahora es interesante que Dios siempre responde, que la oración del justo, la oración de aquel hombre y mujer de Dios tienen respuesta de Dios. Y aquí finalmente nosotros miramos en el texto bíblico la respuesta que Dios le dará a este gran profeta de él. Y en el versículo 6 tenemos una respuesta que tal vez a Habacuc no se le pasaba ni por la mente. Y dice el Señor, estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz, que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Versículo 7, es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Entonces, tal vez Habacuc esperaba que Dios empezara a descartar todo lo malo que había en el reino del sur, todo lo malo que estaba haciendo ese rey en ejercicio. Tal vez Habacuc dijo, esta es la oportunidad para que Dios desarraigue a todos los enemigos, a toda la idolatría. Sin embargo, se encuentra que la respuesta del Señor es totalmente diferente. La respuesta no era la que se esperaba, y esto también trajo una gran desilusión en el siervo del Señor. Y nosotros sabemos lo que empezó a suceder de ahí en adelante. Recordemos que como a través de diferentes exilios, el pueblo del reino del sur empezó a ser disgregado. Y ahí tenemos cuando Daniel y sus 3 amigos son tomados prisioneros y son llevados al exilio babilónico. Después tenemos una cantidad de 10.000 o más de 10.000 judíos que también son sacados desde Jerusalén, para finalmente Jerusalén caer en manos del enemigo y ser destruido.
Entonces, en esta desilusión que está viendo el siervo del Señor, él sigue aquí el texto bíblico aclarándonos el sentimiento que hay. Y él le dice en el versículo 12, tú Señor, eres un Dios santo, tú existes desde el principio, no nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca, no hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos, le está hablando a Dios, Habacuc, si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Ahora nosotros podemos ver que toda la teología que tenía Habacuc era totalmente correcta, porque le está diciendo, tú Señor eres un Dios santo, tú existes desde el principio, tú Señor eres nuestra roca. O sea, todo lo que teológicamente el profeta Habacuc entendía teológicamente era correcto. No había nada de mal en su teología. El problema está que a pesar que su teología era buena, su teología era clara, él no lograba la respuesta que él quería. No lograba entender por qué Dios iba a traer al pueblo enemigo para que finalmente el reino del sur cayera en cautiverio y en destrucción. Ahora, esto de que Dios de pronto no trae consuelo o no trae la respuesta que uno anhela a nuestras peticiones es simplemente inentendible. Y ahí está la reflexión, que hay preguntas que no van a tener respuesta. Estaba leyendo la historia de un gran teólogo que se llama Juan Walworth, que fue un hombre excepcional, una persona demasiado influyente dentro del pueblo cristiano y dentro de su estudio teológico, y él tuvo momentos muy difíciles en la vida. De hecho, en su biografía nosotros notamos que él tuvo 2 hijos que le nacieron con problemas mentales, y esos jóvenes, esos niños y jovencitos tuvieron que ser hospitalizados de por vida, ya que ellos nunca pudieron desarrollarse de la mejor manera posible. Al final de su vida, él tuvo un hijo brillante, una persona de mucha sapiencia, que tuvo también una destacada participación como una persona erudita. Logró graduarse finalmente como un gran médico e iba a servir a la sociedad de la mejor manera a través de su profesión, cuando de pronto el hijo de este gran siervo del Señor emprendió viaje para otra ciudad para ir a aumentar su conocimiento de la medicina, cuando en aquel lugar tuvo un gran accidente, y producto de ese accidente él muere, fallece al instante en ese grave accidente automovilístico. El pastor Juan, considerando todo esto, decía: yo tengo la teología correcta, yo entiendo a Dios, yo comprendo que Él es soberano, que Él gobierna, que Él tiene todo control, pero aunque yo sé cómo es Dios, yo tengo una teología correcta, de ninguna manera logro que mi esposa pueda entender lo que a nosotros en la vida nos ha sucedido. Bueno, lo mismo, esta misma experiencia le está sucediendo al profeta Habacuc. Él no logra entender. Si el pueblo está tan desenfrenado, si la nación está tan lejos del Señor, sin embargo, él ha clamado, y Dios, la respuesta de Dios es simplemente que Él viene con el ejército enemigo a traer un gran desastre a la nación entera, al reino del sur. Sigamos meditando
en el versículo 12 y 13, que son parte importante de la lección que tenemos ahora en adelante, donde Él dice, tú eres, Señor, eres un Dios santo. Ahí está la teología correcta. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Entonces, el profeta Habacuc estaba reconociendo, sé que somos malvados, sé que tenemos un rey malvado, pero por último, nuestro rey que es malo, no es tan malo como Nabucodonosor. ¿Por qué deja que nos sucedan estas cosas? ¿Por qué nos expone a esta situación? Y es justamente, son las preguntas que no tienen respuesta en la palabra del Señor. Sin embargo, en todo, Dios quiere enseñarnos una gran lección. Y es que Dios es un Dios soberano. Y Él puede usar cualquier cosa, cualquier método, cualquier situación, cualquier cosa que viene en contra de nosotros para lograr sus objetivos. Esa debe ser nuestro norte. Ese debe ser la premisa que nosotros podamos tomarnos en esta tarde, que Dios nos quiere dar una tremenda lección en medio de las dificultades, en medio de las tragedias de la vida, en medio de las preguntas que nosotros no tenemos respuesta. Sin embargo, poder entender que Dios es un Dios soberano y Él va a usar cualquier cosa para lograr su objetivo en medio de nosotros como personas, como creyentes particulares o como pueblo del Señor. Y considerando esto, salta rápidamente a la mente la cantidad de ejemplos que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Estaba recordando la historia de José, que en siglos antes en la Escritura nos relata esta historia trágica que él tiene, donde primeramente fue vendido a Egipto a la edad de 17 años, que fue acusado falsamente de inmoralidad, que él fue a la cárcel y fue olvidado, pero que finalmente la palabra del Señor nos relata que él fue elevado como primer ministro de Faraón, como la segunda persona más importante del reino de Egipto. Ahora, lo interesante de todo, cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos que fraguaron toda esta situación, cuando él era jovencito, sus hermanos, al sentirse contra la muralla, que era este hombre poderoso, ellos pensaron simplemente que iban a morir. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla que este José le dice, no tengan miedo, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y el versículo 20 de Génesis 50 nos dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Ahora, lo que el Señor permitió, toda la tristeza de la vida, de gran parte de la vida de José, que tal vez cuando él la vivió, ya sea en la cárcel, ya sea tal vez como esclavo de Potifar, él le hizo muchas preguntas a Dios, pero nunca esas preguntas fueron respondidas, solamente en el momento que ahora él puede entender que él estaba siendo un instrumento para que la nación de Israel pudiera sobrevivir en esa gran hambruna, y no solamente Israel, sino todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros no podemos explicar cómo Dios puede tomar el mal y hacer que funcione para bien.
Esa es nuestra gran reflexión. No es que Dios cause el mal, eso no es posible. Dios no es el autor del mal, pero muchas veces toma lo malo, las cosas adversas que nos ocurren en la vida, las situaciones extremas, para llevar a cabo su propósito. Y es exactamente lo que hizo en los días de Habacuc. Entonces, esta es la palabra que el Señor nos entrega en la Escritura en esta tarde. El libro de Romanos lo enuncia de la siguiente manera. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 dice: oh profundidades, qué profundidad son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio al primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él, y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Entonces, nosotros tenemos aquí algunos principios, y uno de esos es que hay preguntas que nunca serán respondidas, pero que sin embargo Dios es Dios. Pero sin embargo, Él tiene la comprensión absoluta de todo lo que Él está de alguna manera permitiendo, pero para lograr objetivos que son para la gloria de Él. Entonces, solo podemos confiar en Dios, que sabe Él la respuesta a nuestra interrogante, que de seguro un día vamos a ver delante de su presencia cuál era la respuesta a la interrogante que nosotros tenemos en la vida respecto a situaciones particulares. Sin embargo, como Habacuc, podríamos quedar exentos de esa respuesta, pero debemos estar seguros, como Job lo dijo, que aunque Él me mate, siempre confiaré en Él. Podemos estar seguros que lo que nos suceda, aún lo más complejo en nuestra vida, siempre podemos confiar en que el Señor nunca fallará a su pueblo. Y este es el mensaje que nos llega en esta tarde. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 nos da la rúbrica a esta sencilla palabra en esta tarde. Y dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todas las cosas, las cosas buenas y las cosas malas, el Señor las va a retornar. Esta versión dice: las va a disponer para el bien de todos los que le aman. ¿Qué nos queda a nosotros entonces como iglesia del Señor, como hermanos, cuando enfrentamos crisis en la vida personales o crisis globales que nos acechan a nosotros? Simplemente cada día amar más y más al Señor, porque de lo malo Él va a sacar lo mejor para su gloria. Que Él sea pues muy glorificado en esta tarde, que esta palabra a usted le pueda alentar. Hay cosas que nosotros no tenemos la respuesta, la injusticia de la vida, en fin, todo lo que podamos enfrentar. Sin embargo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y Dios retornará lo malo para nuestra bendición. Que la gracia del Señor siga con nosotros. Le insto en este momento a orar a la presencia del Señor. Padre nuestro, Padre celestial, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor en esta tarde. Rogamos, como siempre, que tú estés direccionando todas nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Que tú estés guardando a tu amada iglesia, que no estés escapando de todo peligro, de todo mal, de toda acechanza del enemigo, y que tú puedas apaciguar y calmar la mente de la gente exaltada, de aquellos que están
exaltados, vigorizados por espíritus inmundos, también esos espíritus inmundos sean vencidos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y como siempre, creemos que detrás de esto tú tienes un plan maestro para tu iglesia. Tú tienes algo bueno para nosotros, Señor, porque somos tu pueblo, porque somos tu iglesia y por eso confiamos y creemos que tú estás obrando aún en medio de las peores crisis. Te adoramos, te bendecimos y te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.